Buenas noches con todos, un feliz viernes y para los hermanos adventistas pues un feliz sábado. Eh, que Dios los bendiga y que en esta noche pues podamos a través de este estudio de Conflicto de los Siglos, que es el capítulo número 7, poder ver un poco más de la historia de la iglesia cristiana, cómo fue formada, cómo fueron los pasos, cómo Dios la guió a través del tiempo para poder llegar a ser lo que somos hoy. Antes de todo de empezar, yo quisiera primeramente saludar a todos y bienvenidos, y también dar la dirección donde está nuestra iglesia, que se encuentra en Queens, en el 6810 31 Avenue, Woodside, New York 11377. Entonces ahí en esa dirección nos pueden localizar, nos pueden encontrar, o si también desean llamarnos o hacer pedidos de oraciones o algún estudio bíblico, también ahí están los contactos en la descripción del video, ahí están los números de teléfono, o nos puede escribir en Facebook también para que nosotros podamos poder responder sus inquietudes. Bueno, sin más, antes de entrar al estudio vamos a leer Romanos capítulo 1, que va a ser nuestro texto base. Hoy vamos a hablar de un reformador que fue muy grande y yo pienso que todo el mundo lo conoce. Entonces vamos a Romanos 1, el capítulo 17. Dice la palabra de Dios: porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Con este texto bíblico vamos a inclinarnos de rodillas, los que puedan acompañarnos, y los que no, pues inclinen su rostro y vamos a tener una palabra de oración. La hermana Sandra nos va a ayudar con la oración. Querido Padre y buen Dios, que mora en la altura de los cielos, Señor, santificado, bendecido y alabado sea ahora y por siempre su santo nombre. Querido Dios, gracias, Señor amado, por este santo día en el que estamos congregados en su nombre, oh Dios. Gracias por poner este sentir en nosotros, oh Dios, este querer, y usted permite que sea el hacer, oh Dios, de prepararnos desde el día sábado, cuando ya terminamos el santo día, con ese deseo, Señor, de que pronto llegue el siguiente sábado, y preparar la semana, todo, para que todo esté listo para esta gran celebración en este día, oh Dios. Gracias, Señor, por su misericordia, por cuidarnos, Señor, por acompañarnos en esta travesía, oh Padre, que estamos andando de su mano, oh Padre, para poder avanzar hacia la patria celestial. Queremos pedir, oh Padre, perdón por los pecados que hemos cometido, Señor. Somos imperfectos aún. No queremos justificarnos, sino solamente que en su misericordia nos ayude a alcanzar esa perfección de carácter, oh Padre, sin la cual no podremos entrar a su reino. Ayúdenos, Señor, en esta noche, con su Espíritu Santo, asístanos para que lo que se hable aquí sea edificante para nosotros y para todos los que nos escuchan, Señor, en las redes sociales a través de el Internet. Bendiga, Señor, esta reunión, a cada uno de los presentes y las familias que representamos, así como a los hermanos que nos van a escuchar y a las visitas y a todos los interesados en saber de su palabra, de su verdad, de su reino, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Damos gracias a la hermana Sandra por ayudarnos con la parte de la oración. Bien, sin más, vamos a entrar en el estudio de esta noche. El estudio de esta noche se titula En la encrucijada de los caminos. En otros libros también pueden encontrar, si alguien me ayuda con un título más, creo que se llama las 95 veces no, dice aquí el hermano obispo. Vamos a hablar un poquito hoy de Martín Lutero, quien fue un gran reformador, que fue una persona que fue utilizada por Dios y que el trabajo que él hizo fue muy importante para nuestra iglesia hoy, para lo que hoy tenemos la Biblia, hoy tenemos libertad religiosa. Aquí quiero dar una introducción acerca de él. El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura,
fue Martín Lutero. Celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Sagradas Escrituras. Fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Este fue Martín Lutero, un hombre temeroso de Dios, un hombre que no se basaba en otro fundamento más que en la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros también. También Lutero, los padres de Lutero ayudaban mucho en su disciplina, ¿verdad? Aquí dice, el padre Lutero era un hombre de robusta y activa inteligencia y gran fuerza de carácter, honrado, resuelto y franco. Era fiel a las convicciones que le señalaban su deber, sin cuidarse de las consecuencias. Su propio sentido común le hacía mirar con desconfianza al sistema monástico. Le disgustó mucho ver que Lutero, sin su consentimiento, entrara en un monasterio, y pasaron 2 años antes que el padre se reconciliara con el hijo, y aún así no cambió de opinión. Este era el papá de Martín Lutero. Eran hombres temerosos de Dios, hombres que eran humildes, padres que eran humildes, pero aquí leemos también que a él le disgustó mucho cuando Martín Lutero entró a un monasterio, ¿verdad? A un monasterio sin el consentimiento de él. Pasaron 2 años hasta que se pudieron nuevamente reconciliar y poder nuevamente hablarse, pero a pesar de que se reconciliaron, el padre Lutero no cambió de opinión, no le gustó el camino que su hijo había seguido, ¿verdad? Entonces aquí vemos, hermanos y amigos que nos están viendo, quién fue Martín Lutero, cómo fueron sus inicios, quién era su padre, cómo era su padre. Entonces vamos a seguir leyendo un poco más sobre este gran reformador, esta gran persona que Dios utilizó para hacer una gran reforma en medio de su pueblo. Los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y el gobierno de sus hijos. Procuraban instruirlos en el conocimiento de Dios y en la práctica de las virtudes cristianas. Lo importante, ¿verdad? Dice que los padres de Lutero educaban a sus hijos bien. Procuraban instruirlos en el conocimiento de Dios y en la práctica de las virtudes cristianas. Siempre a Lutero y a sus hermanos, los padres lo educaron siempre en el temor del Señor. Siempre sabiendo que todo lo que hacen debe ser guiado por el Señor, debe ser aprobado por el Señor. Y eso debería ser para cada uno también nosotros que tienen hijos, algunos que tienen hijos, otros también que pueden llegar con un tiempo a tener hijos, siempre que críen a sus hijos en el temor del Señor. Entonces seguimos leyendo aquí algo aquí muy importante. Muchas veces oía a Lutero, o los hijos también de él, las oraciones que su padre dirigía al cielo. Para pedir que Martín tuviera siempre presente el nombre del Señor y contribuyese un día a propagar la verdad. Qué semejante testimonio dieron sus padres a su hijo. Él dice que los oía orando a él, al padre y a la madre por él, por sus hijos, para que siempre tuvieran temor del cielo y también siempre tuvieran presente el nombre del Señor y también contribuyesen algún día para proclamar estas verdades que en ese tiempo estaban muy escondidas. Los padres no desperdiciaban los medios que su trabajo podía proporcionarles para dedicarse a la cultura moral e intelectual. Hacían esfuerzos sinceros y perseverantes para preparar a sus hijos para una vida piadosa y útil. Muy importante. Ellos preparaban a sus hijos para una vida piadosa, ser temerosos de Dios y también para una vida útil. No ser hay una palabra que se utiliza en mi país, carga, verdad, para nadie, sino que siempre tienen que ser útiles primeramente para su familia, después para su prójimo y para la sociedad entera, ¿verdad? Sigue siendo más. Sí, hermano. Sí,
Yo quería decir algo importante, hermanos, y con lo que voy a decir, yo espero que los hermanos de Sostén Propio no se vayan a resentir, porque realmente de pronto no les va a gustar, pero es importante lo que yo voy a mencionar, y el ejemplo lo tenemos con el apóstol San Pablo. Miren, aquí dice que los padres de Lutero le inculcaron el ser un hombre de moral y también útil para la sociedad y para sí mismo. Hermanos, Pablo, él decía que él no quería tampoco ser una carga para nadie cuando él predicaba el evangelio, y él trabajaba, y dice la Biblia que él trabajaba haciendo algo, no específico creo, no me acuerdo, pero algo hacía. Hermanos, yo realmente hago una exhortación a los hermanos que siempre predican que gloria a Dios, trabajan para nuestro Dios, para su reino. Pero yo creo que deberíamos todos orar, y cuando están ustedes trabajando en Sostén Propio y esperando que alguien haga una donación, orar, hermanos, y pedir a Dios: Señor, tú sabes que estoy trabajando para ti, ayúdame, necesito para tal cosa. Pon en el corazón de los que están viendo mis videos, los que están escuchando mis prédicas, o no mis prédicas, las que tú pones en mi corazón, yo pueda compartir con los hermanos y me den una ofrenda, y me llamen y me digan: hermano, ¿cómo podemos ayudarle? Porque, hermanos, eso de pedir, hermanos, o sea, como que no, para mí realmente no creo que esté correcto. O sea, por eso, hermanos, pidámosle al dueño del oro y la plata del universo, a él, que es el que tiene todos los recursos, y él va a poner en el corazón de los que escuchan y ven, para que sean ustedes beneficiarios de alguna donación, un diezmo o una ofrenda. Gracias. Muchas gracias, hermana Sandra. Es verdad lo que dice la hermana, ¿verdad? No ser una carga para nadie, sino que el Señor mismo se encargue de poner los medios para su obra. Algo más quería hablar sobre Martín Lutero en ese tiempo. Cuando él entró en el monasterio, a él le hicieron ver una forma muy equivocada cómo era Dios. Y dice aquí: las ideas religiosas lóbregas y supersticiosas que prevalecían en su tiempo le llenaban de pavor. A veces se iba a acostar con el corazón angustiado, pensando con temor en el sombrío porvenir, y viendo en Dios un juez inexorable y un cruel tirano, más bien que un bondadoso Padre celestial. Miren cómo la iglesia lo había educado, viéndolo que él pueda ver a Dios como un Dios cruel, tirano, que no es capaz de perdonar, cuando realmente las Sagradas Escrituras dicen claramente en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor, pero también a su vez es justicia. Entonces, siempre viendo las cosas, como uniendo estas dos cosas que son muy importantes: amor y justicia, que es Dios, es su carácter, ¿sí? A veces muchas personas dicen: no, Dios es amor, y pues como es amor me va a perdonar todo lo que yo haga. No es así. Dios también es justicia, pero Él tiene paciencia para que todos podamos proceder al arrepentimiento y salvarnos. Entonces, estudiando Lutero, al fin, pasando los tiempos, él dice que encontró una Biblia, ¿verdad? Pero yo quiero leer algo muy importante que él dice aquí. El temor del Señor moraba en el corazón de Lutero y le habilitó para mantenerse firme en sus propósitos y siempre humilde delante de Dios. Entonces, miren cómo era el corazón de Lutero, qué moraba en el corazón de Lutero. Era temeroso de Dios. Temeroso no significa tenerle miedo, como por ejemplo puede ser que a veces un niño le tiene miedo a su padre porque le va a pegar. Es un miedo que no es el miedo que habla aquí la Biblia, no es el temor que habla aquí la palabra de Dios. El temor de la palabra de Dios, que dice en Proverbios, es apartarse de lo malo, es siempre coger lo recto delante de los ojos de Dios. Permanentemente dominado por la convicción de que dependía del auxilio divino, comenzaba cada día con oración y elevaba constantemente su corazón a Dios para pedirle su dirección y su auxilio. Cada día que él se levantaba, siempre se levantaba, ¿qué? Orando al Señor, como debe de ser cada vida de cada persona, cada vida de cada cristiano. Debe ser en la primera hora de cada mañana, al despertarme, siempre elevar una oración al Señor, para que todo lo que en ese día se pueda hacer sea dirigido por Él y pueda ser agradable para Dios también. Él decía: orar bien, decía él con frecuencia, es la mejor mitad del estudio. Una verdad muy,
muy correcta, muy seria, ¿verdad? Dice aquí que orar bien, decía él, con frecuencia es la mejor parte del estudio, es la mitad del estudio. Es así. Las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo y a través, solamente por el Espíritu Santo se pueden llegar a entender. Aquí no hay hombres que sean estudiados doctorados de teología, no. Solamente el único que puede hacer entender la palabra de Dios es el Espíritu Santo. La Biblia se llega a entender solamente cuando usted se pone en las manos de Dios, le pide al Señor en oración que ore, que le ayude a entender su palabra, y el Señor le va a ayudar. Pero nunca cometa el error de abrir la palabra de Dios sin oración. Siempre ore antes de abrirla, porque no es cualquier libro que usted tiene en la mano, es la palabra de Dios. Así que les invitamos a que puedan hacer de esta enseñanza su vida también, que puedan ponerla en práctica, que puedan ponerla cada día, hermanos y amigos que nos están viendo, al abrir su palabra, la palabra de Dios, que Dios los pueda dirigir siempre. Un día, mientras examinaba unos libros en la biblioteca de la universidad, descubrió Lutero una Biblia latina. Fue la primera vez que Martín Lutero iba a encontrarse con una Biblia, ¿verdad? Iba a tener una Biblia en sus manos. Jamás había visto aquel libro, dice aquí, jamás. Porque ese libro solamente lo tenía ¿quién? La iglesia, y decían ellos que solamente ellos lo podían entender y que eran los únicos que podían tener la Biblia. Sí, también decían, hermanos, que eran los únicos que podían dar la interpretación de la Biblia. O sea, no estaba aquí más abajo, se nos dice que la Biblia que él encontró en la biblioteca de la universidad estaba encadenada, hermano. O sea, eso quiere decir que esa Biblia nadie la podía llevar a su casa, aunque quiera. Entonces, pero dice que los ángeles estaban acompañándola a él para que, o sea, Dios estaba encaminándolo a él al paso correcto para que fuese lo que fue. Que es, Dios lo usó a él como vio en él esa capacidad de tener esa reforma. Gracias, hermanos, sí. Así era en el tiempo antiguo, ¿verdad? Dice aquí, sigue diciendo, hasta ignoraba que existiese la Biblia él. Miren hasta donde llegaba en este tiempo las personas que no sabían de Dios. No sabían que existía realmente la palabra de Dios. Ignoraban. Y él estaba, como dice aquí la hermana, en el monasterio. Él estaba estudiando en la iglesia, se puede decir, ¿verdad? Y jamás pensaba él que existía la palabra de Dios, la Biblia. Sigue diciendo, había oído porciones del Evangelio, de los Evangelios y las epístolas que se leían en el culto público, y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Había porciones, y él pensaba, bueno, no es un libro pequeño, no, ciertas cositas nomás. Ahora veía por primera vez la palabra de Dios completa. Con reverencia mezclada de admiración, hojeó las sagradas páginas. Con pulso tembloroso y corazón turbado leyó con atención las palabras de vida, deteniéndose a veces para exclamar, ay, si Dios quisiese darme para mí otro libro como este, decía él, ¿verdad? Con qué reverencia él se acercó a la palabra de Dios. Dice que temblaba, temeroso, hojeaba así las páginas, temblaba él, dice, él proclamaba, decía, si Dios me quisiera dar otro libro como este para mí. Y dice aquí, los ángeles del cielo estaban a su lado y rayos de luz del trono de Dios relevaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había tenido temor de ofender a Dios, pero ahora se sentía como nunca antes convencido de que era un pobre pecador. Realmente cómo él se sentía, ¿verdad? Siempre había tenido miedo de ofender a Dios en cualquier cosa que él hiciera en su vida. Pero vemos aquí, hermanos, que una vez que él tuvo la Biblia en la mano por primera vez, dice que realmente se sintió como un gran pecador, como realmente somos cada uno de nosotros, que sin el sacrificio de Cristo no somos nada. Solamente gracias a su sacrificio podemos hoy tener vida eterna. Eso es lo que realmente Martín Lutero sentía en ese entonces, cuando por primera vez tenía la palabra de Dios. Bueno,
Vamos a seguir un poco más. No sé si alguien quiera comentar algo. Aquí el hermano, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poco más. Eh, Dice aquí, dedicaba al estudio todo el tiempo que le dejaba libre, sus ocupaciones de cada día, y aún robaba al sueño y a sus escasas comidas el tiempo que hubiera tenido que darles. Miren lo que él hacía. Al sueño le robaba tiempo, y también a veces no comía por solamente estar leyendo la palabra de Dios. Qué amor que tenía Lutero para la palabra de Dios. ¿Y cuánto nos falta a nosotros? Muchas veces cogemos la Biblia y la hojeamos medio y ya, nos vamos. Pero él realmente sentía ese amor por la palabra de Dios. Sobre todo se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Había encontrado una Biblia encadenada en el muro del convento y allá iba con frecuencia a escudriñarla. A medida que se iba convenciendo más y más de su condición de pecador, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. Observaba una vida llena de mortificaciones, procurando dominar por medio de ayunos y vigilias y de castigos corporales sus inclinaciones naturales, de las cuales la vida monástica no le había librado. No rehuía sacrificio alguno con tal de llegar a poseer un corazón limpio que mereciese la aprobación de Dios. Verdaderamente, decía él más tarde, yo fui un fraile piadoso y seguí con mayor severidad de la que puede expresar las reglas de mi orden. Si algún fraile hubiera podido entrar en el cielo por sus obras monacales, no hay duda que yo hubiera entrado, dice él. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él y Dios lo va a ir transformando poco a poco. Pero no hacer largas peregrinaciones para nada, porque nadie va a tener, porque Martín Lutero, si dice él, si algún monje hubiera entrado al cielo por esas cosas que él hacía en ese tiempo, por castigar su cuerpo, yo hubiera sido el primero, porque yo hice todo igualito como me lo pedían, dice él. Pero no fue así, ¿verdad? Dice, sigue diciendo él más. Si hubiera durado mucho tiempo aquella rigidez, me hubiera hecho morir a fuerza de austeridades. A consecuencia de esta dolorosa disciplina perdió sus fuerzas y sufrió convulsiones y desmayo de lo que jamás pudo reponerse. Justamente en diciembre, ¿verdad? Se hace muchas, en México principalmente, se hacen, se hacen de procesiones. Pero entonces las personas que creen que por medio de estas rigurosas eh, castigos, se le puede decir, puedan llegar a ser perdonadas por sus pecados. Y realmente no, porque como él dice, si yo hubiese sido, si el ser humano pudiese entrar por medio de sus obras, él estaba 100% seguro que iba al cielo.
O sea, hubiese yo entrado, dice él. Hubiese yo entrado si las revelan, no lo que no lo que el Vaticano había impuesto a la gente. Y no solamente Lutero estaba haciendo este tipo de cosas, sino que esto se le estaban imponiendo a todas las congregaciones, en todas las iglesias donde tenía potencia Roma en, en en la vieja Europa. Toda la gente pasaba por esto, muchos lo hacían. ¿Por qué? Por ignorancia. Ahora él dice, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Eso es todo lo que pide el Señor, ¿verdad? Todo lo que pide el Señor es eso, que caminemos en justicia, amemos la misericordia y siempre caminar humildes delante de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios pide de nosotros. Dice, yo no quiero sacrificios, yo no quiero nada de esas cosas, dice Dios en otra parte de la Biblia, en Miqueas mismo. Yo solamente quiero que usted se humille ante mí. Eso es lo que Dios pide, ¿verdad? Pero a pesar de estas cosas, Lutero se sentía desanimado, se sintió un poco desanimado, pero Dios le hizo llegar a un amigo que le diera ánimo. Y mire quién era este amigo. Estamos en la pregunta número 4. Cuando Lutero creía que todo estaba perdido, Dios le deparó un amigo que le ayudó. El piadoso Staupitz. No sé si se pronuncia bien, ¿cómo? Staupitz. Les puso la palabra de Dios y le indujo a apartar la mirada de sí mismo, a dejar de contemplar un castigo venidero infinito por haber violado la ley de Dios y a acudir a Jesús, el Salvador que le perdonaba sus pecados. Por divino, ama a quien primero te amó. Amén. Y esta frase de aquí la compartí esta semana en el Facebook porque me llamó mucho la atención. Ama a quien primero te amó. Muchas veces tenemos el primer amor a la novia, a la esposa o a los hijos. Pero realmente uno tiene que amar a quien primero lo amó, que es a Cristo Jesús. Porque Él siempre, desde que este mundo cayó en pecado, Él siempre estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Él fue la primera persona que nos amó. Y sigue siendo Él aquí. Así se expresaba este mensajero de la misericordia. Sus palabras hicieron honda impresión, en el ánimo de Lutero. Después de larga lucha contra los errores que por tanto tiempo albergara, pudo asirse de la verdad y la paz reinó en su alma atormentada. Después de estas palabras,
Lutero nuevamente, como quien dijo, cogió fuerza, porque estaba desesperado por las enseñanzas que Roma ya le había inculcado en su mente, ¿verdad? Y mire cómo podemos ser de gran bendición si nosotros nos ponemos en la mano de Dios. Escuchar a alguien o darle escuchar la palabra de Dios. Bueno, pasó ese tiempo y Lutero fue ordenado sacerdote y se le llamó del claustro a una cátedra de la Universidad de Wittenberg. Allí se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras en las lenguas originales. También comenzó a dar conferencias de la Biblia. De este modo, el libro de Salmos, el Evangelio, las epístolas fueron abiertas al entendimiento de multitudes de oyentes. Entonces, después de todas estas cosas, él fue ordenado como sacerdote de la Iglesia Católica. Él aún era católico. Él no quería salirse de la Iglesia Católica. Lo que quería hacer es que era reformar la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica se apartara de todas esas cosas que no están en la palabra de Dios. Eso es lo que él quería. Pero vamos a ver, como ya vimos anteriormente, que la verdad y el error nunca pueden estar juntos. Tiene que haber separación. Y vamos a ver qué pasó con Lutero más adelante. Pero antes de eso dice, era ya él poderoso en las Sagradas Escrituras y la gracia del Señor descansaba sobre él. Su elocuencia cultivaba a los oyentes, la claridad y el poder con que presentaba la verdad persuadía a todos y su favor conmovía a los corazones. Lutero seguía siendo hijo sumiso de la Iglesia papal y no pensaba cambiar, lo que le decía ahorita. Seguía siendo sumiso a la Iglesia de Roma en ese tiempo, a la Iglesia papal, y él no pensaba cambiar su iglesia, lo que quería es reformarla. La providencia de Dios le llevó a hacer una visita a Roma. Dios le permitió en su providencia que él pudiese visitar a Roma. Pudiese ir a Roma para que él se diera cuenta por sus propios medios, por sus propios ojos, los errores que se hacían en Roma. ¿Verdad? Emprendió el viaje a pie, hospedándose en los conventos que hallaba en el camino. En uno de ellos, en Italia, quedó maravillado de la magnificencia, la riqueza y el lujo que se presentaron a su vista. Dotados de bienes propios de príncipes, vivían los monjes en espléndidas mansiones, se ataviaban con los trajes más ricos y preciosos y se regalaban suntuosa mesa. Consideró Lutero todo aquello que tanto contrastaba con la vida de la negación y las provisiones que él llevaba y se quedó perplejo. Él dijo, miren, estos se visten con los mejores trajes, comen las mejores mesas, viven en mansiones y mi vida es diferente. ¿Verdad? ¿Alguien quiere decir, comentarle? Si yo quisiera, hermanos, acotar lo siguiente, que lamentablemente hasta ahora sabemos, porque eso ya no es un secreto, que la iglesia a la que pertenecía Lutero y que quiso reformarla, sigue en esos caminos de ostentación, de riqueza, de lujos, y sabemos también, y no es secreto, que con toda la riqueza que tiene Roma, que tiene esta institución vaticana, se podría alimentar a tantos niños desnutridos en el mundo entero y quizá terminar su pobreza inclusive, que realmente ellos tienen los medios para hacerlo, con tantas donaciones y regalos que el mundo entero ha hecho en medio del engaño en el que está sumido la mayoría. Y gracias a Dios y gloria a su nombre, porque hemos visto la realidad de su palabra para salir de ello. Gloria a Dios por eso. Pero esta institución podría, con tanto dinero que tiene acumulado, alimentar a tanto niño pobre que se muere de hambre cada día. Gracias, hermano. El viaje que emprendió Lutero para la iglesia de Roma. Miren, hermanos, cómo es
la fe del cristiano cuando realmente el cristiano busca a Dios. Lutero era era uno de los sacerdotes ya. Un sacerdote en nuestros tiempos, cuando va a visitar algún lado, yo me acuerdo, él tenía que llevarle en un carro especial. Tienen que pagarle las mejores cosas para que fuera a visitar esta humilde iglesia. Lutero emprendió el camino caminando. No se subió ni siquiera en un carruaje o un caballo, ni siquiera un burro. Él se emprendió el camino caminando. No sabemos cuánto tiempo tarda de Wittenberg hasta Roma. Yo, para ser honesto, no sé exactamente cuánto tiempo se lleva. Pero él se hospedaba de convento en convento. Eso quiere decir que podría ser que tardó meses en llegar en Roma. Puede ser que tardó meses en llegar en Roma, porque él, antes de llegar a Roma, se había dado cuenta de la ostensidad que tenían ya en los otros conventos, ¿verdad? De los lujos que había, y él se quedaba perplejo. Cuando él llegó a Roma, dice que llegó cerca de la ciudad que era donde estaban las 7 colinas. ¿Qué dijo él? Él dijo, Roma, oh Roma bendita, dijo, ¿verdad? Salve Roma, santa. Roma para este hombre, hasta ese entonces, hasta ese momento, era donde realmente estaba Dios. Por eso él dijo estas palabras. Salve Roma, Roma santa. Lo que él ya había aprendido en las escrituras iba a reforzarle. Eso era lo que buscaba Martín Lutero. Por eso fue a Roma a visitar al Papa. Porque y él habrá dicho, bueno, pues yo voy para allá para que para que el mundo aprenda de todo lo que yo estoy sabiendo, sin saber el gran chasco que iba a sufrir este hombre cuando llegó a Roma. En uno de sus escritos, donde él dice, si hay en algún lugar en esta tierra, dijo él, después de ver todo lo que había visto en Roma, ¿verdad? Si hay un lugar donde exista el infierno en esta tierra, es debajo de Roma, debajo del Vaticano. Tanto fue el chasco que él sufrió, hermanos, que este hombre regresó convencido de que lo que se estaba viviendo, de la forma de hablar, la forma de actuar, no era la correcta, conforme a la palabra de Dios. Amén. Damos gracias a la hermana Sandra y al hermano obispo por sus opiniones. Dice aquí, para un poquito recalcar sobre lo que dijo el hermano obispo, finalmente vislumbró en Lontanza la ciudad de las 7 colinas. Con profunda emoción cayó de rodillas y levantándolo las manos al cielo exclamó, Salve Roma Santa. Entró en la ciudad, visitó las iglesias, prestó oídos a las maravillosas narraciones de los sacerdotes y los monjes y cumplió con todas las ceremonias de la ordenanza. Él cumplió con todo lo que ellos le pedían, ¿verdad? Por todas partes veías escenas que le llenaban de extrañeza y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la espantosa profanación de que hacía gala los prelados, aún en el acto de decir misa. Al mezclarse con los monjes y con el pueblo, descubrió en ellos una vida de disipación y laxivia. Doquiera volviera la cara, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Sin verlo, escribió él, no se podría creer que en Roma se cometan pecados y acciones infames, y por lo mismo acostumbran decir, si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma, y de este abismo salen todos los pecados, decía él. Mire, tremenda declaración que él ya hacía sin todavía ver realmente todo lo que Roma estaba haciendo. Con lo poco que él vio dijo, aquí claramente dice, si hay un infierno, no puede estar en otro lugar que aquí en Roma, porque de aquí salen todos los pecados. Decía algo de la mano muy importante, que Roma podría sacar no tan solo a los niños de la pobreza y alimentar a muchos niños, sino a todo el mundo, a aquellas personas que son pobres, podría sacarlo de la pobreza. Se ha hecho un estudio
que Roma tiene cantidad de dinero que se podría tranquilamente él sacar de la pobreza a todo el mundo y todavía él tiene dinero, ¿verdad? Pero Roma también está corrompida, fue corrompida en el tiempo pasado y ahora también sigue corrompida. Nunca va a cambiar. Ahora presenta una cara como nosotros decimos, de oveja, pero realmente al final dice la Biblia, hablará como dragón, como diablo mismo, como el diablo habla, que el diablo entra con sutileza, pero al final realmente se muestra lo que es realmente. Él sigue diciendo, por decreto expedido poco antes, prometía el Papa indulgencia a todo aquel que subiese de rodillas la escalera de Pilato, que se decía, miren lo que es la mentira que ellos decían. Decía él, primeramente, voy a dar indulgencia a todos los que suban esa escalera que tenían en sí cuántos escalones de rodillas. Y miren lo que la otra mentira que decían, que se decía ser la misma que había pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal de romano, y que según aseguraban había sido llevada a Jerusalén, de Jerusalén a Roma, de un modo milagroso. Según que esas escaleras eran las que habían estado allá en Jerusalén y que habían aparecido en Roma, no se sabe cómo, de una forma milagrosa. Otra mentira, para que la gente pudiera decir, ay, por aquí caminó nuestro Señor Jesús, cuando todo fue mentira. Un día, mientras estaba Lutero subiendo devotamente aquellas gradas, recordó de pronto estas palabras que como trueno repercutieron en su corazón. Él escuchó estas palabras que estaban en Romanos 1:17, lo que leímos al principio. El justo vivirá por la fe. Eso es lo que él escuchó. Y mire lo que él pasó después de eso. Púsose de pronto de pie y huyó de aquel lugar sintiendo vergüenza y horror. Porque él no podía creer. Yo sé, mencionaban para el justo por la fe vivirá. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Comprando la salvación? Dice que le dio vergüenza y se llenó de horror. Ese pasaje bíblico no dejó nunca de ejercer poderosa influencia en su alma. Desde entonces vio con más claridad que nunca el engaño que significa para el hombre confiar en sus obras para la salvación y cuán necesario es tener fe constante en los méritos de Cristo. Sus ojos se habían abierto y ya no se cerrarían jamás para dar crédito a los engaños del papado. Al apartarse de Roma sus miradas, su corazón se apartó también, y desde entonces la separación se hizo más pronunciada, hasta que Lutero concluyó por cortar todas sus relaciones con la iglesia papal. Eso es lo que pasó. Después de ese gran día, él nunca más dice que su corazón se apartó de Roma y ya no iba a volver atrás. Algo dice importante aquí. Pero la luz y las tinieblas no pueden conciliarse, nunca pueden estar juntos. Entre el error y la verdad media un conflicto inevitable. Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. Si usted defiende el error, va a atacar la verdad. Pero si usted defiende la verdad, va a atacar el error. O sea, no puede estar en los dos lados al mismo tiempo. Bien defiende a uno o bien ataca al otro. ¿Sí? ¿Usted bien está con Dios o usted bien está con Satanás? Más claro no podemos ser. Él sigue diciendo, nuestro Salvador ya lo había declarado. No sé si alguien me puede leer Mateo 10:34, por favor. Alguien me puede buscar en sus Biblias, Mateo 10:34. Y lo vamos a leer. Miren lo que ya había dicho Cristo sobre estas cosas. Miren lo que dice Mateo 10, capítulo 10, versículo 34. Vamos a leer al hermano obispo que pueda leer. La palabra de Dios dice así: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No, he venido a traer paz. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Verdad? Ya lo había dicho el Señor Jesús. Yo no vine a traer paz aquí a la tierra, yo vine a traer espada. A poner su hijo contra su padre, su esposa con su esposo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque el que está del lado del Señor va
a recibir persecución. ¿Sí? Era Dios el que me estaba guiando. Y Él me impulsaba, me obligaba a que yo declarase la verdad. Y realmente usted declara la verdad, siempre el error se va a oponer. Y por más que usted no quiera crear contienda, lo va a hacer. Entonces, si usted se queda callado y acepta la verdad, el error como verdad, pues déjeme decirle, no va a recibir ni una persecución. Usted va a estar tranquilo, no va a sufrir nada, no va a haber problemas en su vida, usted va a estar tranquilo. Pero realmente que usted se ponga al lado de la verdad, entonces ahí va a venir persecución. Van a venir problemas en su vida. Van a venir muchos cambios que Satanás ya lo va a comenzar a atacar más. Déjeme decirle que si usted ahora tiene una vida tranquila, feliz, preocúpese, porque quizás esté caminando del lado equivocado. Porque aquel que camina del lado del Señor tiene persecución, le viene persecución. Mientras estemos en este mundo. Usted va a los mercados y hay mucha gente que grita, incluso en las calles los días domingos. Eh, Sandra creo que es de mi país también y entonces ella sabe muy bien lo que yo hablo, ¿verdad? Que gritan, dicen, uno dice venden papa, otro tomate y gritan, ¿verdad? Y así hacían estos. Con la gracia de Dios yo vendía la gracia de Dios, gritando indulgencia, indulgencias. Y con estas indulgencias, con este dinero mal logrado, eh, con el pretexto de reunir fondos para la erección de la iglesia de San Pedro en Roma, se ofrecían en venta pública, con autorización del Papa, indulgencias por el pecado. Con el precio de los crímenes se iba a construir un templo para el culto divino y la piedra angular se echaba sobre cimientos de iniquidad. ¿Se ve? ¿Cómo se formó la iglesia de San Pedro? Bueno, ahora usted lo descubre. ¿A través de qué? De indulgencias. A través de ventas de pecado. A través de mentiras. Así se construyó esa iglesia que está ahí en Roma. Y vemos cómo es la historia, cómo Dios a través de la historia nos puede hacer ver que en todo este transcurso Dios nos ha guiado. Y Dios ha permitido muchas cosas para que podamos abrir los ojos. A mí me ha dado la oportunidad de estar en la iglesia católica. Y ahora estoy aquí en la iglesia de Él, en su palabra, Él me guía. Y me doy cuenta realmente de los errores que yo cometí antes, puedo decir yo personalmente, porque yo estuve ahí. Y sinceramente, si no es por la gracia de Dios, y yo le pido a Él que nunca más me haga volver para el error. Porque qué terrible pensar que ver a Dios como un Dios tirano, cuando realmente Dios es un Dios de amor y está dispuesto a perdonar a todos. Después de eso, también, bueno, Roma mandó a un tal Texel, ¿verdad? A vender indulgencias Cuando entraba Texel en una ciudad, iba delante de él un mensajero gritando: la gracia de Dios y del Padre Santo están a las puertas de la ciudad. Y el pueblo recibía el blasfemo usurpador como si hubiese sido el mismo Dios que hubiera descendido del cielo. El infame tráfico se establecía en la iglesia, y Texel ponderaba las indulgencias desde el púlpito como si hubiese sido el más precioso don del Dios. Declaraba que en virtud
que tú quieras. Y no, tranquilo, no te preocupes, no tienes que arrepentirte, ya tú compraste la indulgencia. A mí hasta en ella ha llegado la distorsión de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Cuando realmente la palabra de Dios dice que debemos nosotros que arrepentirnos, ¿verdad? Y convertidos, dice el Señor, para que sean borrados vuestros pecados. En el libro de Hechos usted puede encontrar ese texto. Y él sigue diciendo algo más. Hasta aseguraba a sus oyentes que la indulgencia tenía poder para salvar no solo a los vivos, sino también a los muertos. Y que en el instante en que las monedas resonaran al caer en el fondo de su cofre, el alma por el cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y se dirigía al cielo. Tremenda blasfemia. Que apenas las monedas sonaban en el cofre para comprar las indulgencias, esa alma de una se la soltaba del purgatorio y se iba al cielo. Cuando realmente la palabra de Dios enseña otra cosa, que los muertos nada saben y que están descansando hasta cuando Cristo venga. Nadie está en el cielo, ni aun los apóstoles no están en el cielo. Hay ciertas personas que sí están en el cielo, porque la Biblia mismo lo dice. Uno era Enoch, ¿verdad? Que caminó Dios, Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y hay otros más, Moisés, y hay otro más que la palabra de Dios dice. Es porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Porque realmente fueron hombres justos que Dios se los llevó al cielo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 20. Mira lo que dijo este mago. Y mira la respuesta que le dio Pedro a este hombre. Vamos a buscar en la Biblia, por favor. ¿Alguien puede buscar? Hechos capítulo 8, versículo 20. La hermana Sandra, por favor, ¿nos puede leer? 8, 20. La palabra del Señor dice en Hechos 8:20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo por haber pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. Claramente habla la palabra de Dios. Como dice, pero respondió, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana con dinero o se compra por dinero. No, hermano, el perdón de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios no se compra por nada en este mundo. Únicamente por la sangre de Cristo Jesús. Nada más. Muchas personas, incluso hoy, hacen donaciones a las iglesias para que puedan ser perdonados sus pecados. Pero eso no le va a garantizar el perdón. El día que venga Cristo Jesús, va a decir como dirá muchos, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Lamentablemente van a estar muy engañados. ¿Verdad? ¿Quieres comentar algo? Regresando un poco atrás, acerca del estado de los muertos, porque se nos ha enseñado en la Iglesia Católica, porque yo fui católico también, dicen que cuando uno se muere va al purgatorio, ¿verdad? Y por eso es que se vendían las indulgencias bastante, porque hay los familiares de los que se morían pensaban que si no pagaban una cierta cantidad por el alma de esta persona, pues se iba al infierno, ¿verdad? Entonces, pero la palabra de Dios nos aclara del estado de los muertos, según Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. La palabra de Dios dice así: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Dice aquí más abajo: anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque es ahora cuando Dios favorece lo que haces. Esto quiere decir, hermanos, que la Biblia en sí es clara. Él dice que cuando los muertos van al sepulcro, nada saben. No participan absolutamente nada, sino hasta que cuando Cristo venga y en gloria y los despierte para que se levanten, algunos para vida eterna y otros para vida de perdición. Hasta esa hora se van a levantar. No por indulgencias o no porque van al purgatorio, se van al cielo.
Porque tristemente muchas familias o muchos que ignoran estas palabras en la Biblia. Yo he escuchado que le dicen a sus hijos, mira, amigo, tu abuelita se murió, pero tu abuelito está en el cielo. Tu abuelito está velando por ti. Para encontrarnos con Dios y para llegar a la santidad que el Señor nos pida. Y también estas cosas que se nos enseñan en la palabra de Dios, que nos sirva para que otros, de los que no saben de estas palabras de Dios, que la vida eterna no se consigue ni con indulgencias o con castigos o con hacer mal al cuerpo, con azotarse. Nada de esto le va a servir, hermano. Lo único que le va a salvar para la vida eterna es una fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a la hermana por su comentario. Vale la pena aclarar ese punto con la palabra de Dios sobre los muertos. Bueno, después de todas estas cosas que hacía Roma, de vender indulgencias, un día viendo que Terciel seguía con su tráfico de sus impías, ¿cuántas? 95 proporciones contra la doctrina de las indulgencias. Declaraba además que está listo para defender aquellas tesis al día siguiente en la universidad contra cualquiera que quisiera rebatirlas. Al ver tanta corrupción, Lutero dijo, no, voy a hacer una protesta más enérgica, ¿verdad? Clavó 95 tesis hablando sobre las indulgencias, que estaban apoyadas en las palabras de Dios. Esas tesis que Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg, ¿verdad? Estaban apoyadas en la palabra de Dios. Y él decía algo más. Las tesis de Lutero desafiaban a discutir, pero nadie osó aceptar el reto. Nadie quiso. Querían discutir, pero no podían, porque lo que Lutero exponía estaba en la palabra de Dios, pero lo que ellos enseñaban no estaba en la palabra de Dios. Ellos no podían mostrar como el escrito está, ¿verdad? Después de esto, dice que las multitudes supersticiosas a impulso del orgullo y de la audacia. ¿Quién no sabe, respondía él, que rara vez se proclama una idea nueva sin ser tildado de orgulloso y ser acusado de buscar disputas? ¿Por qué fueron inmolados Jesucristo y todos los mártires? Parecieron despreciar orgullosamente la sabiduría de su tiempo y porque anunciaron novedades sin haber consultado previa y humildemente a los órganos de la opinión contraria.
¿verdad? Esto es lo que decía él, ¿verdad? ¿Quién al dar una nueva enseñanza no va a levantar oposición? Claro, va a levantarse oposición. Pasó en los días de Cristo, pasó en los días de Cristo, con los propios sacerdotes, con los propios líderes religiosos de su tiempo. ¿Qué decían los sacerdotes? Este es estudiado en teología, nadie la va a adelantar. Y él decía, ni mi voluntad, ni la de ellos, ni la nuestra, sino la tuya, oh Padre Santo, que estás en el cielo. Mira, Señor, que no sea mi voluntad, ni la de ellos, ni la nuestra, sino la tuya solamente. Si es tu obra, nadie la va a detener. Pero si no es tu obra, esto va a parar, esto va a terminar. Es lo que siempre he dicho yo también, siguiendo este consejo. Si nosotros estamos siguiendo los caminos de Dios, ¿verdad? Y obviamente vemos realmente que Dios nos está bendiciendo, Dios nos está guiando y nos ha guiado a través de mucho tiempo. ¿No? Él dijo, él dijo así: entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley, y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se unieran un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que le seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo le siguieran, pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Estuvieron de acuerdo con él. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que lo que dijo Gamaliel, inspirado por el Espíritu Santo, les aclaró a los fariseos, a quienes estaban instando tanto a Saulo. Le dijeron, eh, a Saulo, ¿se acuerdan ustedes que le dijeron: tú estás trabajando para la obra de Dios, estás trabajando para Dios, está bien lo que estás haciendo? Matar a estos cristianos, a los que no se adherían a las enseñanzas de los judíos, de los fariseos, ¿verdad? Así mismo pasó con Lutero. Lutero les dijo: si esto es de Dios lo que yo estoy haciendo, ¿quién podrá detenerla? Y hasta las edades que estamos, nos damos cuenta, hermanos, que el trabajo que hizo Lutero, ¿quién la ha detenido ahora? Nadie la ha podido detener. Solamente el Señor ha puesto su mano poderosa para que lo que se ha hecho en los tiempos antiguos nos sirvan de lección ahora,
para que nosotros emprendamos el camino a buscar más de Dios y aprender más de Él. Ya para ir terminando con el estudio, porque abarca mucho este estudio de Martín Lutero. Hay muchas cosas que Dios quisiera tocar, pero el tiempo es oro, dice un dicho, ¿verdad? Pero hay que algo ya para terminar. Quiero leer algo muy importante. Al final de todo esto, Lutero ya tuvo que hacer una decisión. No fue sino después de haber sostenido una terrible lucha en su propio corazón, cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la iglesia. En aquella época de su vida escribió lo siguiente: cada día comprendo mejor lo difícil que es para uno desprenderse de los escrúpulos que le fueron imbuidos en la niñez. Oh, dice, cuánto no me ha costado, a pesar de que me sostiene la Santa Escritura, convencerme de que es mi obligación encararme yo solo con el Papa y presentarlo como el anticristo. ¿Cuántas no han sido las tribulaciones de mi corazón? ¿Cuántas veces no me he hecho a mí mismo con amargura la misma pregunta que he oído frecuentemente de los labios del papista? ¿Tú solo eres sabio? ¿Todos los demás están errados? ¿Qué sucederá si al fin de todo eres tú el que estás en el error y envuelves en el engaño a tantas almas que serán condenadas por toda la eternidad? Así luché yo contra mí mismo y contra Satanás, hasta que Cristo, por su palabra infalible, fortaleció mi corazón contra estas dudas. Él se hacía esas preguntas, ¿verdad? Y el Papa le hacía esas preguntas. Mira, ¿acaso tú no te has puesto a considerar que puedes estar en el error? Y si estás en el error, date cuenta de muchas personas que van a ir contigo al error y van a perderse. Y muchas veces a nosotros nos cuesta emplea a Dios para que prediquen verdades aplicables para este tiempo, ¿verdad? Eso es lo que nos espera a los que prediquemos las verdades para este tiempo. Porque en el tiempo de Martín Lutero hubo una verdad presente, sí hubo una verdad presente. Ahora en este tiempo hay una verdad presente, sí la hay también. Y debemos predicarla, a pesar que la iglesia se ponga en contra, a pesar que a muchos no les guste, pero hay que predicarla, porque Cristo viene pronto. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero. Una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Al Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones en el fin de la historia de este mundo. Jesús había dicho a sus discípulos en Juan 15, 19 y 20, si fueres del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, mas por cuanto no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por esto os odia el mundo. Acordaos de aquella palabra que os dije, el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido a mí, a vosotros también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, guardarán también la vuestra. Y en otra ocasión había dicho abiertamente, ay de vosotros cuando todos los hombres hablaren bien de vosotros, pues que del mismo modo hacían los padres de ellos con los falsos profetas. En nuestros días el espíritu del mundo no está más en armonía con el espíritu de Cristo que en tiempos antiguos, y los que predican la palabra de Dios en toda su pureza no encontrarán mejor acogida ahora
que entonces las formas de oposición a la verdad pueden no son del mundo porque yo los escogí, el mundo los odia. Así que hermanos, no nos desanimemos, sino que sintámonos gozosos, sintámonos confiados de que Cristo nos está guiando y que Cristo nos guiará hasta cuando Él regrese para vivir con Él para la vida eterna. Así que vamos a darle oportunidad aquí al hermano. Ya como dijo el hermano, ya para cerrar, yo quisiera citar en Juan capítulo 5, versículo 39. La palabra de Dios dice así: escudriñad las escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor nos insta, hermanos, a que escudriñemos las escrituras. Y además nos dice: dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichoso los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. El Señor, hermanos, no solamente nos manda a escudriñar las escrituras, sino que Él dice: dichoso el que... para que se hace un estudio más profundo para aclarar las dudas de lo que haya quedado, ¿verdad? Porque este es como un resumen de lo que se hace. Así es que, hermanos, que el Señor me los bendiga y que tengan feliz noche. Amén. Como dice Apocalipsis la última parte, porque el tiempo está cerca. Así que preparémonos, y los que ya han entregado sus vidas a Cristo, también entonces que puedan buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que hermano, vamos a cantar el himno 334. El himno 334. Todos vamos a cantar con gozo, porque es un día especial, el día del Señor. El himno 334. Gran gozo hay en mi alma hoy. ¿Ya? ¿Ya tenemos? 2, 3. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está, contento con su amor estoy, su dulce paz me da, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mi alma y melodía soy, canciones a mi Rey, feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó, brilla el sol de
Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Amén. Vamos a postrarnos de rodillas y los que nos puedan acompañar también en oración, pues le invitamos también. Oremos. Padre Celestial, moras y reinas en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta semana que ya ha pasado, Señor. Gracias por el trabajo, la bendición del hogar, la bendición de tener alimento, Señor, porque quizás hoy en el mundo hay muchos que no lo tienen, Señor. Y nosotros tenemos ese privilegio, Señor, de tener todo, Señor. Que podamos apreciar lo que tenemos, porque quizás algún día, Señor, también nos ha de faltar. Querido Dios, que no podamos ser orgullosos por Venezuela y por Perú, porque han tenido terremotos el día jueves y viernes. No sabemos qué ha pasado allá, pero oramos por ellos, Señor, que tu mano pueda estar sobre ellos, Señor. Querido Dios, también son aquellas personas que están pasando necesidad en todo el mundo. Oramos por ellos, Señor, también. Querido Dios, sin más, te damos gracias, Señor. Gracias por dirigirnos hasta aquí, Señor. Y si es tu voluntad el día de mañana poder estar en la iglesia.